y para la polémica del ministro de Defensa. Y ya está con nosotros Macarena Gelman, diputada, además integrante del Grupo Por la Verdad y la Justicia, recientemente creado. Macarena, un placer que nos acompañes en la jornada de hoy. Muchas gracias, un gusto para mí estar acá. Bueno, ¿con qué expectativa llega la creación de este nuevo grupo? Que de alguna manera es continuar, ¿no?, con una línea de trabajo, pero que puede tener evidentemente algunos cambios de rumbo, y de eso queremos hablar. Exacto, sí, bueno, la verdad que con muchísima expectativa, con mucho compromiso todos y cada uno de nosotros, y también con una postura, o por lo menos el enfoque que le queremos dar es de máxima apertura a la sociedad en general, a la sociedad civil organizada vinculada a estos temas y a personas que, bueno, que de una manera u otra puedan y quieran colaborar con este trabajo, que entendemos es un trabajo de todos y tiene que ser un trabajo colectivo. Más allá de eso, bueno, tenemos, obviamente aquí se expresa la voluntad del Poder Ejecutivo y del presidente Tabaré Vázquez de avanzar en este tema. Como bien decías, bueno, es un camino que se ha venido recorriendo y que, bueno, siempre hay más por hacer y siempre se puede hacer más. Creo que hay cosas que no podemos postergar mucho más. Entonces, bueno, en estos meses, más allá de que fuimos designados formalmente en el día de ayer, nos venimos reuniendo desde los primeros días de marzo y bueno, trabajando un poco en lo que es la organización interna y cómo vamos a funcionar. Bueno, la infraestructura, nos acabamos de instalar en la Galería Cobarrer, en un edificio donde también allí, por supuesto que no por casualidad, digo, es todo uno, está la Secretaría para el Pasado Reciente y la Secretaría de Derechos Humanos, que dirige Javier Miranda. Y bueno, tratando de estarnos para poder diseñar un plan de trabajo que nos permita ponernos objetivos claros, concretos, y poder llevarlos adelante de la mejor manera. Macarena, perdón. No, la pregunta es, Figueredo decía, ¿con qué expectativas arrancan? Más allá de la expectativa, porque digo, las expectativas, ¿no?, siempre van a ser buenas si uno está integrando una comisión que se propone acceder a información que hasta ahora nadie ha dado, ¿no? Y tú decías, el presidente Vázquez se propone avanzar en estos temas. Cuando se dice avanzar es porque evidentemente se llegó a un estadio de estancamiento. Sí. Entonces, ¿por qué esa información que no apareció hasta ahora va a aparecer? Porque esa información, o sea, la tienen determinadas personas, que son los que saben, ¿no?, y los que lo pueden brindar, pero no le han brindado hasta aquí, después de que ya existió una comisión para la paz, después de que en el primer gobierno de Vázquez se inició una búsqueda de los restos desaparecidos por el antropólogo López Mas, que de ahora de hecho no está más, pero sí continúa. Es decir, esta comisión, ¿qué herramientas tiene como para poder recabar testimonios y acceder a información que hasta ahora parece que ha llegado como un callejón sin salida? Bueno, primero nos proponemos trabajar en determinadas líneas, bueno, que han sido de alguna manera establecidas en el decreto, pero tenemos que aterrizar un poco cómo va a ser ese trabajo. Yo creo, y ahí siempre manifiesto mi desacuerdo con que la única manera de acceder a la información es que los responsables hablen. Me parece que ninguna causa en la justicia se inicia con la expectativa de que el culpable se declare culpable y diga lo que hizo. O sea, hay una investigación de por medio que hay que seguir. Si bien se ha avanzado, hay una investigación histórica muy buena, hace falta profundizar y encarar desde otro lado esa investigación. Para esto, insumos. Bueno, por supuesto, los archivos y la información tienen que estar a disposición. Para eso tenemos que garantizar que los criterios de acceso sean, además de transparentes, que sean lo más protocolizados posibles, siempre en el sentido de la máxima accesibilidad, que ha sido la voluntad que manejó el presidente. Allí también hay una iniciativa, va a ser una convocatoria para recabar testimonios en sentido amplio. Hasta ahora se han recabado testimonios, pero no ha sido una cosa sistemática, un trabajo masivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay que ver cuál es el universo de testimonios, pero bueno, ese trabajo también se va a encarar. Después esa información tiene que ser plasmada en
un soporte que permita cruzar esa información. Hasta ahora, no solo a nivel nacional y en las causas que están en la justicia a nivel nacional, sino a nivel regional, la mayor fuente de información han sido las propias víctimas, familiares y testigos. Entonces, esa información hace falta cruzarla y trabajarla muy cuidadosamente. Y bueno, vamos a necesitar obviamente herramientas también para investigar, que eso va a ser también objeto de análisis y de estudio, para poder llegar a una solución que permita hacer ese tipo de investigación que nos puede... Nadie está seguro de que vamos a conseguir el 100% de la información, pero bueno, pero por lo menos creemos que si trabajamos de una manera ordenada, bueno, el seguimiento de las causas y sentencias tanto a nivel nacional como internacional, allí en Argentina, por ejemplo, bueno, todos sabemos que se dio el Plan Cóndor y que hay información que está en cada uno de los países que lo integraron. Entonces esa información también, de alguna manera, sistematizarla, trabajarla. Y eso necesita poner cabeza y tarea y esfuerzo para que eso se lleve adelante. Te voy a preguntar por dos factores, Macarena. ¿Cómo juegan dos elementos que parecen bastante lógicos, pero seguramente ustedes dominan el tema como para poder aclararnos? El tiempo, es decir, Exacto. aquí el paso del tiempo juega un rol fundamental, y los recursos, siempre se habla de recursos. Pero en este caso, ¿cuán útil puede ser o dónde puede marcar la diferencia tener o no tener recursos? Bueno, tener o no tener recursos siempre marca la diferencia. Está claro que si uno quiere trabajar de determinada manera necesita recursos y esos recursos son los que el presidente se ha comprometido a proveer. Entonces, en ese sentido, bueno, nosotros tenemos indicado también presentar un plan de trabajo y qué necesidades en materia de recursos vamos a tener para llevar a cabo ese trabajo. Corregime si me equivoco, porque en el momento que López Mas anuncia que él deja de alguna manera la tarea, además de vincular con su situación personal y con sus necesidades personales y particulares, también se podía leer entre líneas que la falta de recursos lo estaba desmotivando, ¿no? De que en realidad él había llegado hasta un punto y que a partir de este punto, si no recibía nuevos recursos, no podía seguir. ¿Hay algo de esto? ¿No tiene que ver con la situación de López Mas específicamente? No, yo la verdad que esa situación, si bien la puedo conocer como la conocen ustedes, no había, o por lo menos en ese momento no existía una comunicación fluida, entonces realmente no puedo opinar sobre algo que no conozco en detalle y que me parece muy sensible, digo, hablar sin tener la información más precisa. Sí te puedo decir que bueno, que el equipo de antropología va a seguir trabajando. De hecho, en estos días se está firmando nuevamente el convenio con la universidad para que esos trabajos continúen. Y allí hay un documento donde nos presentan balances y perspectivas y también, evidentemente, la tarea de excavación es una tarea que surge o que necesariamente tiene que ir de la mano con una investigación, o sea, porque aparece como poco razonable excavar en todos lados a ver si encontramos algo. Yo no digo que eso que ello se haya hecho así ni nada por el estilo, pero me parece que hay que precisar ahí. Ahí marcas un punto interesante en la relación de López Mas con los familiares, ¿no?, de detenidos desaparecidos. Hubo un momento en el cual él tuvo una relación tensa porque, con toda lógica, la sensibilidad de personas que están esperando una respuesta de hace 30 años, también lo lleva a la ansiedad, ¿no? Y a veces exigían que las excavaciones fueran más rápidas, más intensas y que la búsqueda, y eso llevó a que López Mas tuviera un encontronazo con los propios familiares. Y la pregunta es, yo creo que hoy en día, no sé la cifra exacta, pero son 4 o 5 detenidos desaparecidos que han aparecido, ¿no? O sea, 4, sí. ¿no? Son 4, ¿no? Sí, sí, sí. Son 4 dentro de 150. El territorio nacional. Sí, dentro de 150 por lo menos. Sí, ¿no? Casi 200 casos. Hay muchos que desaparecieron en Argentina, hay muchos que fueron encontrados en Argentina. Pero bueno, sigue ese universo casi entero por encontrar. Por eso. Es una tarea difícil. Y o sea, la pregunta es, y vos formás parte también de los dos lados, ¿no?, de la moneda ahora. ¿Cómo manejar a estas personas, ¿no?, a todos los familiares que realmente ya llegaron a
a un punto en el cual el tiempo pasa y las respuestas no aparecen. Bueno, los familiares hemos sido, y ahí me incluyo, más que pacientes con esto, ¿no? Siempre, a mí se me preguntaba y yo decía que yo no pretendía resultados mágicos, que yo lo que pretendía era que se trabajara de la mejor manera para que de alguna manera se garantizara que no era por omisión, digamos, del Estado en el no avanzar en esto. No se trata de manejar, yo creo que los familiares manejan muy bien sus ansiedades después de 30, 40 años. O sea, creo que eso no se trata de eso. Allí, yo repito, digo, hubo situaciones que yo no accedí de manera personal, por lo cual no voy a opinar en detalle. Simplemente creo que además él lo manifestó, era una etapa que estaba de alguna manera cumplida, o él se sentía que no tenía posibilidades de seguir de esa manera. Es como todo, siempre pasan, hay hechos de todos los lados. Entonces creo que no amerita mayor análisis, salvo por las cuestiones técnicas, pero hay un equipo que sigue trabajando, o sea, no es que López Mas se alejó y el equipo dejó de trabajar, el equipo siguió excavando. Y de hecho, bueno, tienen tareas pendientes de excavación que ahora con la nueva firma del convenio se retoman a la máxima brevedad. Hay planteos de exhumaciones, o sea, hay una tarea que continúa. ¿Cómo va a continuar? ¿Y cuál es la mejor manera? ¿Y qué es lo que se necesita para que esas tareas continúen de la mejor manera? Bueno, es lo que el presidente se comprometió a dar. Entonces, nosotros hemos establecido un régimen de reuniones mensuales con él, digo, a iniciativa de él mismo, que creo que eso denota además el interés que tiene en seguir el tema de cerca. Entonces, bueno, en esas instancias es donde nosotros tenemos la oportunidad, por supuesto, entre medio también, pero una oportunidad directa de plantear cuáles son las dificultades. Y eso vamos a tratar de hacer, también escuchar obviamente a la gente que ha trabajado todo este tiempo en esto, qué dificultades han tenido, y bueno, yo no puedo, no estamos por fuera de la situación del país, evidentemente es todo uno, pero hay mucha trataremos de hacerlo. Y bueno, y siguen por el camino. Quiero cambiar un poquito de tema, pero me parece que no podemos dejar de hablar de lo que pasó ayer de noche, que realmente fue, por supuesto, conmovió a toda la gente que estuvo ahí. 10 cuadras de gente en silencio absoluto. Cada año es más, pero creo que lo que pasó ayer no había pasado nunca. Tanta gente apoyando y estando en silencio y con el alma. ¿Cómo te sentiste? Bueno, por supuesto que es una especie de caricia al alma ver que tanta gente se sensibiliza con este tema. Había una gran cantidad de gente joven, que eso con los años ha ido creciendo. Que años anteriores. Exactamente. También, bueno, en la energía, en los chicos que estaban haciendo la seguridad, de alguna manera, cuidando el rumbo de la marcha. Realmente es muy gratificante ver, y creo que también tiene que ver precisamente con lo que se ha avanzado y con lo que se ha conocido públicamente. Mientras de este tema no se hablaba, claro, era natural que la gente, al no saber, no podía sensibilizarse con algo que no conocía. Yo no digo que eso sea general y que, bueno, siempre hay desacuerdos. Pero eso fue impresionante realmente. Es la manifestación más grande que hay en el país, todos los años, y cada vez más grande. Y es prácticamente autoconvocada, o sea, se hace muy poca tarea de difusión. Creo que el día es una fecha clave, por supuesto, para la historia también, pero creo que el día, todo el mundo sabe que el 20 de mayo es la Marcha del Silencio. Exactamente. Y bueno, y que ahí tampoco hay partidos, tampoco hay religiones, como pasa también en la comisión, ¿no? Están sí, todas las religiones. Bueno, yo quisiera nombrar los integrantes. Está Felipe Michelini, Emilia Carlevaro, que es representante de Madres y Familiares, Pedro Sklovsky, Susana Andrade, Mario Cayota, Ademar Olivera. Todos de alguna manera representan, más allá de que fueron... Por los católicos, Ademar Olivera por los metodistas. Exacto. Y Pedro Sklovsky, vamos a decir, por la colectividad judía. Exacto, más allá creo que lo apropiado de esta mirada es una mirada con cierta diversidad y consenso, o sea, los consensos que se puedan arribar en ese ámbito, y destacar el enorme compromiso de todos, que desde el primer día tuvieron esa ansiedad por empezar a reunirnos, por trabajar, por avanzar,
Estuvimos bastante tiempo viendo un poco los detalles del decreto, que el presidente nos acercó para que lo viéramos, que opináramos. Bueno, realmente hay un buen clima de trabajo y yo creo que en ese sentido vamos a poder avanzar. Hay una nueva secretaria. ¿Qué rol juega la secretaría nueva? Porque hay una secretaría creada también, ¿no?, para estos efectos. Sí, ¿no? la secretaría de pasado reciente que funcionó desde el periodo pasado, bueno, que le dio continuidad sucesivamente a la Comisión para la Paz, la Secretaría de Seguimiento, etcétera. Que va a trabajar en conjunto. Va a trabajar, o sea, va a ser el soporte funcional, administrativo, técnico y encargado de llevar adelante las líneas de trabajo que el grupo establezca. A cargo de la Secretaría está Isabel Yebor. Bueno, la idea es que todos seamos un equipo que logremos optimizar los recursos y el trabajo para llegar al mejor resultado posible. Macarena, y el decreto que sanciona esta comisión llega en el medio de, el Día del Ejército, que se celebró el 18 de mayo, con declaraciones del ministro de Defensa Nacional que son, creo que como decía Figueredo, ¿no? Llaman a la reflexión, pero por supuesto a la polémica. Es decir, es una persona que organizaciones de derechos humanos han acusado de retasear información a Huidobro. Él ha respondido ayer hablando de que las personas que lo atacan son enfermitos y enfermitas. Cuando el periodista le repregunta, son las mayorías sociales, como que no son simplemente unos enfermitos y unas enfermitas, él dice, no son la mayoría ya saldó este tema 2 veces, hablando de los 2 plebiscitos en los cuales no se pudo, vamos a decir, impugnar la ley de caducidad. Por otro lado, el año pasado tuvo un encontronazo con el Serpaj. Eso determinó que a fin de año apareciera la cara de Huidobro con un gorrito de Papá Noel diciendo otro año más con impunidad, escrachado en toda la ciudad. Y es un ministro de un gobierno de izquierda y es el ministro de Defensa Nacional. Es decir, él evidentemente tiene un vínculo con los militares y ahí ya entra dentro del campo de la especulación qué tipo de vínculo tiene o qué actuación está teniendo Huidobro en función de ese vínculo. ¿Qué piensa la comisión o qué rol va a jugar la comisión teniendo como uno de los actores importantes para resolver estos problemas y poder avanzar una figura como Huidobro, que ha sido una figura con la cual se han tenido muchos encontronazos? En la comisión no hemos hablado de Huidobro particularmente y no hemos analizado, nosotros nos reunimos recién hoy, ahora en un rato, por lo cual no hemos analizado sus declaraciones ni mucho menos. Yo me quedo, pues me parece que no está a la altura de las circunstancias entrar en una polémica pública o responder con agresión, me parece que no tiene ningún sentido. Me quedo con lo que él dijo de que iba a colaborar. Si va a colaborar, así como todos los organismos del Estado, lo vamos a estar siguiendo de cerca en el sentido de que de alguna manera nuestra tarea es tratar de asegurar de que la información se esté brindando adecuadamente. Allí el presidente en una conferencia de prensa que se hizo en el mes de febrero, cuando anunció la creación del grupo, manifestó, le preguntaron en una oportunidad, cuál iba a ser la relación con los militares, etcétera, y él respondió que estaban sometidos a jerarquía. Que el relacionamiento era de verticalidad y que estaba la presidencia, presidente, el ministro y los militares. Y que ese iba a ser el relacionamiento, que es el relacionamiento institucional que corresponde. Manifiesta la voluntad del presidente. Nosotros obviamente lo que vamos a requerir es que se cumpla esa voluntad. El grupo tiene la facultad de comunicarse directamente con los jerarcas y con los organismos del Estado, está establecido en el decreto, así que no descarto que podamos tener una comunicación con él, así como con otros. Y en la medida que eso no se corresponda con lo que se ha establecido,
lo vamos a estar señalando. ¿Y eso de poner foco en lo civil, como dijo Huidobro, Bueno, tiene asidero o no? yo coincido en que fue una dictadura civil y militar y que no podemos dejar de lado lo civil. Esa información también creo que sería bueno empezar a considerarla y a buscarla. Yo creo que en la medida que se investigue, eso de alguna manera va a surgir. Y de hecho, alentando a que todos quienes tengan información, inclusive el ministro Huidobro, lo podamos conversar y podamos analizar la situación y ver. Pero no por eso vamos a descartar, y ahí no coincido, a descartar las fuentes militares y no vamos a desconocer la participación y cómo se llevó a cabo por parte de los militares. Creo que es un todo. Fue una dictadura cívico-militar, por eso le decimos así, y esos son los aspectos que tenemos que considerar. Macarena, en el cierre, porque tenemos que despedirte, para recordarle a aquellos cuántos son los casos que quedan, digamos, por resolver, para poder decir, bueno, llegamos al final, a la verdad, y bueno, después lo de la justicia será un paso siguiente. Pero ¿cuántos casos quedan? Mira, yo no tengo números exactos, pero bueno, estamos hablando de un universo de alrededor de 200 casos, un poco más de 200 casos, y los que se han resuelto, como bien decían, son muy pocos. Por lo menos además en territorio nacional. Para esto se va a requerir la colaboración también de los países vecinos y en ese sentido también se va a trabajar. Y bueno, la preocupación es por el caso a caso, ¿no? Cada una de esas personas que están desaparecidas tiene que ser buscada y hay patrones, hay ámbitos comunes, hay métodos para investigarlo. Y eso se ha hecho bastante en Argentina, en el sentido de investigar por centro, hay casos conexos que hay que vincular también. No te puedo decir el número exacto, que era lo que me preguntabas, pero andan alrededor de los 200 casos, un poco más. Muy bien. Macarena. El tema es dónde. El tema es dónde, y lo dijo el presidente, la información está en algún lado y la vamos a buscar. Muy bien. Macarena, gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a todos. Macarena Gelman.